título de la enseñanza de hoy: perdonando, entro en la libertad eterna. El tema es perdón. El texto, Hechos 26, 12, 18. Y el título: perdonando, entro en la libertad eterna. Dice así la palabra de Dios: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vino una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Amén y amén. Gracias, Señor. El perdón es el regalo más grande que Dios concedió a los hombres. Por favor, analice, medite y dése cuenta que lo más grande que Dios nos dio fue el perdón. Lo más grande que Dios te puede dar a ti nunca es algo material. Es el regalo más grande. Y te voy a decir algo al día de hoy. Mucho creyente está estancado, está enfermo y está en muerte por rechazar el perdón de Dios. Y hoy vamos a ver cómo la palabra muestra cuando alguien ha rechazado el perdón de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de rechazar el perdón de Dios? ¿Y cuáles son los beneficios? Y lo mejor de todo, mírame acá, iglesia. Hay mucho creyente que no sabe qué es perdonar. No se sabe qué es perdonar. Y cuando tú no sabes qué es perdonar, ¿cómo vas a perdonar? Para eso vino Cristo, como señal de que Dios perdona nuestros pecados. Mira que todos, siendo pecadores, merecemos la muerte. Y Él, por su amor eterno e infinito, nos perdonó. Y no solo nos perdonó, sino que pagó el precio por nuestros pecados al entregar a su Hijo en la cruz. ¿Cuántos saben que el universo se mueve por la palabra de Dios? Todo se mueve por la palabra de Dios. Y esa palabra, cielo y tierra pasarán, pero esa palabra, ¿y sabe qué dice esa palabra? Que todo el que pecare indefectiblemente morirá. ¿Cómo dice la palabra? Ciertamente el alma que pecare morirá. ¿Cómo dice la palabra? Ciertamente el alma que pecare morirá. ¿A diario no pecamos? Consciente e inconscientemente. Consciente e inconscientemente. Mira,
del perdón se han dicho muchas cosas, pero es necesario entender que el perdón nada tiene que ver con los sentimientos. Absolutamente nada. Y uno de los engaños, iglesia, míreme acá, del enemigo es que nos ha hecho creer, mírame, que perdonar tiene que ver con sentir algo rico o bonito. Y perdonar nada tiene que ver con lo que tú y yo sentimos. Perdonar es perdonar. Y pueda que en tu proceso de perdonar te sientas bien mal durante un buen tiempo, pero bien mal. Oye, un revuelco de cosas. Pero el que acepta el perdón de Dios dice: decido perdonar. Y punto. El primer perdón que debe existir en la vida de un creyente es a sí mismo. A sí mismo. Por eso es importante entender que nada tiene que ver el perdón de Dios con los sentimientos. Mírame, el perdón es la revelación del amor de Dios a su iglesia. Por lo cual, solo se experimenta el perdón cuando se tiene una verdadera fe en Jesús. Vuelve a leer conmigo Hechos 18, 26, 18. Mire, ¿para qué fue levantado Pablo, el hombre que nos dejó las cartas? ¿Para qué fue levantado Pablo? Para que abra nuestros ojos, para que nos convirtamos de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, y para que recibamos ¿qué? Por la fe que es en Jesús, perdón de pecados. ¡Ey, iglesia! Conectados, léalo. ¿Qué se necesita para que usted reciba el perdón de Dios? Fe en Jesucristo. Eso es lo que necesitamos, iglesia. Fe en Jesucristo. Dios le estaba anticipando a Pablo. Pablo, para que ellos reciban mi perdón, primero deben creer en Jesucristo. Por eso hay mucha gente en idolatría, en falsos dioses, en creencias. Escúchame. Tú no vas a perdonar al que te hizo daño porque él cambie contigo. Tú lo vas a perdonar aunque él no cambie cuando tengas fe en Jesús. ¿Y tú sabes qué ha dicho Satanás? Si él no cambia, no lo perdones. ¿Cuál es el requisito de Satanás para que alguien perdone? Que el otro cambie. ¿Cómo sí? ¿Cómo lo vas a perdonar si tú eres tan bueno? Y Dios nos dijo: no, no es así. Es más, Dios dice: de pronto nunca cambie, pero tú sí puedes perdonarlo. ¿Aló? Tú sí puedes. Qué difícil es perdonar una traición, ¿verdad? Y Dios te dice: tú sí quieres perdonarlo. Tú sí quieres. Pero hay una mentira en la mente de la iglesia que en este día va a ser quitada de raíz. Yo te lo aseguro en el nombre de Jesús. Hoy Dios se lleva de tu vida algo grande que te había evitado perdonar verdaderamente. Lee conmigo Hechos 10:43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeron recibirán perdón de pecados por su nombre.
¿Cómo es que es perdonado nuestro pecado? Por creer en Jesucristo. Mira, hay gente que puso su fe en María de Nazaret, en los santos que la iglesia, que la religión tradicional estableció. Y salió una creencia donde decían que María intercedía por la iglesia. No, nadie puede interceder por nadie hasta que tú no tengas fe en Jesús. Tus pecados no son perdonados. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cuántos aquí como iglesia han creído y recibido a Jesús? ¿Quién ha creído en Jesús? ¿Quién ha recibido a Jesús? ¿Para quién Jesús es su Señor? Entonces yo te lo digo como ministro del Evangelio. Tus pecados fueron perdonados. Tus pecados fueron perdonados. Ahora la pregunta es, si tú perdonaste mis pecados, ¿por qué yo sigo practicando pecado? Y eso ya es un proceso de crecimiento espiritual. Pero lo primero que tú debes entender es que el Hijo de Dios murió en la cruz para perdonar tus pecados. Él no murió para darte plata. Él no murió para darte cosas. Él no murió para arreglarte tu hogar. Tu hogar se desarregló por no aceptar el perdón de pecados. Pero cuando tú lo aceptes, tu hogar vuelve a la gloria de Dios. ¿Cuánto lo creen? O sea, un hogar no se arregla cuando el esposo y la esposa se empiezan a hablar bonito. He sido muy ministrado con el romanticismo. Alguien me decía en una charla, pero es que eso no es romántico. Le digo, pero es íntimo. Y vino el Espíritu Santo y me dijo, oye, a mí no me trates románticamente más. ¿Qué es el romanticismo? Las palabras bonitas. Y a Dios no le dirigimos muy románticamente, muy románticamente, muy románticamente. Te amamos, te amamos. Y Él dijo que como el esposo y la esposa se tratan, se aman, así Él nos amará a nosotros. El romanticismo puede ser fingido. El romanticismo puede ser una mentira. Anoche lo decía en el discipulado. Alguien llegó a una tienda de esas de amor y amistad en la época que llaman amor y amistad. Le dijo, Señor, usted tiene tarjetas que digan, para mi único amor, sí, véndame 7. Para mi único amor. Y si llevo por docena, ¿no será más barato? El romanticismo se puede fingir, la intimidad no. Y que Dios te revele la intimidad, libre de romanticismo. ¡Ay, qué lindo un hogar donde hay intimidad! Con algo de romanticismo. Pero ¿de qué sirve una mentira de romanticismo sin intimidad? Con Dios es lo mismo. ¿Sabes qué es intimidad? Que Él sabe lo puerco y sucios que somos tú y yo. Y Él no deja de ser fiel para con nosotros. ¿Cuántos están entendiendo que tú eres la esposa del esposo? Que tú eres la esposa y Jesús es el esposo. Aquí hay gente madura. Jesús no se asusta cuando por alguna razón algo sucede en tu vida que sobre todo al primero que le desagrada es a ti. El que tenga oídos que oiga. Y por eso tú no has podido perdonar, porque no has entendido que Él te ama por encima de todos tus errores. Y es imposible, mírame, que yo sin experimentar el amor de Dios pueda cambiar una conducta pecaminosa. ¿Tú sabes qué lleva a un hombre a dejar de pecar?
sentirse amado por Dios, no por hombres. Cuando tú experimentas el amor de Dios, lo único que dices es: siendo yo lo que soy, me sigues amando. Y Él te dice: por siempre te amaré. Por siempre te amaré. No me importa nada. Y cuando tú recibes el amor de Dios y tu conducta pecaminosa por la gracia de Dios empieza a desaparecer, empiezas a caminar en santidad y viene un arrepentimiento verdadero, pero por la gracia, por el amor de Dios. Cuando nos desnudamos delante de Él, no por ley, no por fuerzas, no en la carne, sino el Espíritu de Dios. Amén. Hoy hay muchos creyentes sin fe verdadera en Jesucristo. ¿Cómo se conoce al creyente de la fe verdadera en Cristo? Porque quiere y puede perdonar al que lo hirió. ¿Cómo puedo, Señor, conocer a alguien que tiene fe en ti? Porque los que tienen fe en mí son los únicos que quieren y pueden perdonar. Qué tremendo. Mira, si en ti hay un nudo dentro que no te deja perdonar, hoy Dios te dice: quiero entregarte mi fe para que perdones. Porque el que no puede ni quiere perdonar es débil en la fe, es niño en la fe. Aló. Mateo 6, 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Perdón. Nos perdonó, pero con una condición. Sí hubo una condición. ¿Cuál? Si usted perdona también al que lo ofendió, usted está perdonado por mí. Ay, perdón, entonces la fórmula es así. Si yo no he podido perdonar, es porque no he querido aceptar el perdón de Dios. ¿Cuántos lo creen? Si usted no ha podido perdonar, es porque usted no ha aceptado el perdón de Dios. Y por más que sepas Biblia y por más que sepas cosas, mírame iglesia, mírame, por más que sea, sigues en una situación que no es agradable para ti ni para los tuyos. Versículo 15. Mas si perdonáis a los hombres, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es una condición. El perdón no es si quiero. El perdón es un mandato divino. Dios, pues entregando a su Hijo en la cruz para perdonar nuestros pecados, dejó claro que si yo no perdono, Él tampoco me perdona a mí. Mírame. Alguien que no perdona se estanca en el proceso de su vida, porque Dios es el que da el crecimiento. ¿Qué significa cuando Dios dice: si tú no perdonas, yo no te perdono? ¿Sabes qué significa? No hay crecimiento para ti. No me vas a conocer. No vas a entender el por qué y el para qué de las cosas. Por eso la persona con raíz de amargura muere diciendo: ¿por qué? ¿Por qué ese hombre me hizo eso? ¿Por qué mi papá me hizo eso? ¿Por qué mi esposo me hizo eso? Si esas personas hubieran perdonado por aceptar el amor de Dios y su perdón, ellos dirían: lo que usted va a recibir de parte de Dios en este día. Usted debe perdonar.
Qué tremendo es que la persona que te ofendió, con el tiempo, esté más cerca de Dios que tú. Oiga, qué tremendo que María la prostituta estuvo más cerca de Jesús que el sumo sacerdote de los fariseos. María Magdalena disfrutó más a Jesús. Los religiosos mataron a Jesús. Y tú con tu actitud religiosa matas el amor de Dios que sí está en tu vida. Sí está el amor de Dios ahí. Por eso Pablo dijo, cambia tu manera de ver las cosas. Pero Señor, deja de pensar así. Eso que ves como desastre no es desastre. Eso que ves como lo peor no es lo peor. Si me miraras a mí, te darías cuenta qué bendición tan grande la que he derramado en tu vida. Consecuencias que traen la falta de perdón. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, versículo 37 a 39. Mira lo que dice la palabra. ¿Cuándo es esto? Esto es en la fiesta judía del Pentecostés, cuando Dios derrama su Espíritu Santo. En la fiesta judía de Pentecostés. Pentecostés no significa llegada del Espíritu Santo para la iglesia del nuevo pacto. Pentecostés era una fiesta judaica. Y celebrando la fiesta judaica, Dios derrama de su Espíritu sobre toda la iglesia para llenarlos, porque el Espíritu ya estaba ahí. Cuando Él resucitó, se lo dio a sus apóstoles. Y mira lo que dice Pablo cuando todos empezaron a orar en lenguas y cuando vino el mover y el manifestar por primera vez del Espíritu en público. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón con la palabra de Dios. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, ¿qué les dijo Pedro? ¿De qué viene hablando el Señor? De arrepentimiento. Arrepentimiento es: cambien su manera de pensar. Mírame, hoy usted está diciendo: Señor, ¿qué hago con esto que tengo al frente que me duele? Y Dios le dice: cambia tu manera de pensar. No es lo que tú piensas. No es lo que tú piensas. Pero Señor, es que esa persona es una porquería. Cambia tu manera de pensar hacia esa persona. Porque si tú no cambias la manera de pensar hacia esa persona, Dios no te perdona. Ahora, ¿qué es necesario para que venga ese perdón genuino? Fe. ¿Y la fe por qué viene? Por oír la palabra. Y cuando tú oyes la palabra, ¿qué es lo segundo que nos da Dios? Me limpia del odio que tengo. Si usted no se disipula verdaderamente, dejando la palabra constantemente en su mente para que te dé fe y te limpie, difícilmente te podrás arrepentir. Porque arrepentirse no es llorar. Arrepentirse es dejar de ver las cosas como las estoy viendo. Arrepentirse no es llorar porque el hombre te dejó o te traicionó o te hirió o la mujer te fue infiel. Arrepentirse es pensar diferente de esa persona a pesar del daño que te hizo. Y eso solo se logra con la palabra de Dios.
que te limpia y te da fe. ¿Está aquí la iglesia? Entonces ellos le dijeron: Pedro, ¿qué hacemos? Y él les dijo, ¿qué les dijo? Arrepentíos y sumérjanse, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, en la palabra de Dios. ¿Qué dijo? Cambien su manera de pensar, sumergiéndose en la palabra, para que cuando usted permanezca en la palabra lo limpia, y al ser limpiado, usted experimenta el perdón. ¿Cuándo? Cuando mira cara a cara a la persona que te hirió y te dice, y le dices literalmente: te amo. Se puede y se debe perdonar al que te odia, al que te hizo daño. Mira, iglesia, no podemos estancarnos. La iglesia debe entender el tiempo en el que estamos. ¿Sabe usted por qué está con tanto problema? ¿Sabe por qué Dios le empezó a mostrar enemigos? ¿Sabe por qué Dios le empezó a mostrar persecución y ataque? Para que te des cuenta que Dios te ama y tú puedes perdonar. Tú debes perdonar. Necesitas perdonar. No más argumentos. Si no, la iglesia se estanca. Recuerda que en el desierto, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? 2. De 2,5 millones. ¿No sabía eso, Jaime? 2,5 millones salieron libres de Egipto, Jaime. Y solo 2 entraron: Josué y Caleb. ¿Quieren recordar? ¿Quieren ver un cambio de pensamiento? 10 espías dijeron: qué gigante es ese marido infiel, qué gigante es ese jefe que me maltrata, qué gigante es ese pastor que me ofende, qué gigante es ese problema. Y Josué y Caleb dijeron: mi Dios es más gigante que mi problema. Y por haber dicho mi Dios es más gigante que mi problema, entraron en la tierra prometida. No murieron en el desierto. Aquí hay gente que está muerta en un desierto. Aquí hay gente que está muerta en su odio, en su pecado. Hay gente que está muerta en su desidia, en su resentimiento, en su sed de venganza. Hay gente que está muerta, mira, hoy lo vamos a ver, en su salud. Cuando tú no confiesas tu pecado, no solo te condenas, sino que condenas a tus generaciones. Y la falta de perdón es la manifestación más grande de iniquidad que hay en la vida. Hoy estamos aquí para perdonar. ¿Cuántos dicen amén? No digas más que tú tienes fe en Jesús si no puedes perdonar al que te ofende. Tú tienes creencias. Es más, para ti sería lo mismo decir que crees en José Gregorio Hernández o en el Dios verdadero. Porque alguien que cree en José Gregorio Hernández, a él se le admite que no quiera perdonar. Pero alguien que diga que cree en Jesús tiene que perdonar así no le guste. Oiga, qué tremendo. ¿Cómo así? Así no le guste. O sea que ahora nos gusta lo que nos hace daño. Y lo que me beneficia me disgusta. Porque junto con la falta de perdón viene un espíritu muy grande que se manifiesta en todos los seres humanos. Orgullo. Si Jesús, el único hombre perfecto, injustamente muerto en la cruz, ¿qué fue lo último que dijo? Les pido perdón. Les pido perdón. Y hoy hay mucha gente que está enferma, no por prueba, porque la prueba puede venir con enfermedad. ¿Aló? ¿Pablo no fue enfermo de los ojos? A Timoteo no le dijo: no tome más agua sino vino porque tenés gastritis, tenés una úlcera por ahí, no más agüita. Cuando le dijo vino no le dijo Dubonet ni nada de eso, le dijo zumo de uva, no alcohol. Aló, hay gente que está enferma, hay gente que tiene lepra,
lepra espiritual. Y se lo voy a decir por revelación. Una persona que no perdona termina con sarna como los perros. Sarnoso. Porque todo le pica. Todo le raza. Uy, ¿qué me mira? ¿Qué me mira? ¿Por qué me miró? ¿Por qué dijo? Se vuelven irritables, cansones, desesperan a todo el mundo. Porque tienen sarna espiritual por falta de perdón. Y para eso no hay edad. Yo conozco jovencitas con 15 años bien sarnosas. Por el odio que los padres le transmitieron y no han renunciado. Son personas amargadas, frustrados con 15 años de edad. Pelean con todo el mundo. Se agarran con todo el mundo. Porque sus padres no han querido perdonar. Y lo único que escuchan en un almuerzo de familia es insultos, odio, maldición, hablar de los vecinos, hablar del uno, hablar del otro. ¿Cómo se van a levantar esos niños en esta sociedad? Si su mamá no hace sino hablarle mal del papá y el papá hablarle mal de la mamá. Y todo el que medio los toca o los mira se metió con Dios, pues. ¿Qué educación le estamos dando a nuestros hijos? Sarna espiritual. ¿Ustedes han visto un perro sarnoso? Le da uno asco. Pobrecitos, da uno así, uy. Diferente a ese perro bonito con el pelo así, todo popochito, esponjadito. Usted lo quiere abrazar, ¿verdad? Pero un perro sarnoso, usted le da lástima. Por eso una persona que no quiere perdonar es una persona digna de lástima. Y los hijos de Dios nunca seremos dignos de lástima. Dice que para que haya perdón de pecados debe haber arrepentimiento y sumergirnos en la palabra de Dios. ¿Y qué dice ahí en el 38? ¿Qué dice? Y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿A quién está llamando Dios a perdonar hoy? ¿A quién? Cuando un creyente insiste en no perdonar, rechaza el perdón de Dios y no recibe el don del Espíritu Santo, que es la vida eterna. Alguien que no perdona estanca su vida y la de sus hijos y sus generaciones. Será esclavo siempre de su pasado. No tendrá presente y renuncia a un mejor futuro. Escúchame, alguien que por esa herida tan fuerte que ha recibido en la vida no puede perdonar, no recibirá nunca el regalo del Espíritu Santo. Y recibiéndolo, mírame, recibiéndolo, se estanca. El Espíritu Santo se contrista y se apaga, se mengua. Por eso tú no puedes fluir. Por eso tú no puedes fluir. Y nada tiene que ver con la prueba. Porque una cosa es lo que tú haces y otra cosa es raíz de amargura. La raíz de amargura no sirve de nada. Te estanca. Lucas 7:41. Resulta que Jesús se fue a almorzar a la casa de un fariseo llamado Simón. Y Simón, como buen fariseo, colocó y sacó la porcelana, los jarros de oro, de plata. Y Jesús, Simón como fariseo, hizo el mejor pescado, hizo la mejor comida ese día. Está aquí la iglesia. Y llegó Jesús ese día a almorzar. Y dice la palabra que una mujer prostituta se postró a los pies de Jesús y derramó un perfume muy costoso en los pies de Jesús y con su cabello limpió los pies de Jesús. Y el fariseo, muy espiritual, dijo en su mente:
Si este hombre fuera profeta, sabría la prostituta que tiene ahí a los pies. Tan espiritual. Y vino Jesús y le dijo: un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos, al que le debía 500 y al que le debía 50. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pues pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer dijo Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Y mira lo que dice el maestro: por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Vamos a hacer una estadística. Coloquemos un cuadro aquí y vamos a ver quién de nosotros es el que ha pecado más. ¿Será que usted ha pecado más que yo, ingeniero? ¿Ah? Hermana, usted que viene hoy por primera vez y le va a decir: ¿será que usted ha pecado más que yo? Yo habré pecado más que Rodrigo. Carlitos, tú habrás pecado más que yo. No, Jorge Gaitán, eso no es así. Todos hemos pecado. ¿Y de qué manera? Ahora, mírame. ¿Cómo se ve que alguien verdaderamente aceptó el perdón de Dios? Porque ama. ¿Cómo sabe uno que en verdad perdonó Dios mucho? Porque ama mucho. Porque ama mucho. Claro, al que le perdonaron 5 denarios, poquito, pero al de 500, él sí quería celebrar. ¿Por qué celebrar? Porque es que 500 a 50 es una diferencia grande. Mira, cuando uno se presenta delante de Dios y uno dice: Señor, verdaderamente reconozco que debería morir y acepto no el perdón. Uno voltea a ver a una persona pecadora y lo único que hace es amarlo. Por eso, si tú no puedes perdonar a alguien, te falta aceptar el amor de Dios. El perdón, sin excusas. Aquí no le meta pretextos. Aquí no le meta argumentos. Pero que yo tan buena y que yo tan justa y que yo tan linda. No, el perdón es necesario para todos nosotros. Por eso, alguien que no perdona está rechazando el sacrificio de Jesucristo e insiste en seguir cargando sus pecados. Quien no perdona rechaza el amor de Dios. El que perdona puede amar muchísimo, porque Dios me perdonó más pecados a mí. ¿Cuántos recuerdan la parábola del hombre al que le perdonaron mucho dinero y él debería morir y le iban a llevar a la cárcel a su familia? Y el rey le perdonó y lo dejó libre, y él salió y encontró a alguien que le debía 100,000 pesitos y lo mandó a la cárcel. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo: yo te perdoné a ti millones de dólares y tú no le quieres perdonar a él 100,000 pesos. Vuelve a la cárcel para siempre con tu familia. Cuando tú no perdonas, no recibes la libertad eterna
y esclavizas y encarcelas a los tuyos. Aló. Encadenas a tu familia. Porque es necesario que haya ese perdón genuino y se abran las puertas de los cielos. Entonces, consecuencias. No recibes la vida del Espíritu. Consecuencias, rechazas el amor de Dios. Y mira esta consecuencia tan tremenda. Salmos 32 del 1 al 5. Bienaventurado, doblemente bendecido aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Doblemente bendecido el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir de todo el día. Guardar pecado y no perdonar trae enfermedad. Dice que la iniquidad llena los huesos de aceite. ¿Cómo le llama la ciencia a eso? Lupus. Dice que llena el vientre de agua. Eso no es obesidad. Eso es enfermedades que nadie puede curar. La gente queda postrada. No pueden caminar. No pueden moverse. Sus rostros, sus cuerpos se les transforman, se degeneran por el odio que llevan adentro. Mírame, lo blanco de su piel se les vuelve negro, se inflan, se hinchan. Y mírame, poco a poco los órganos se le van pudriendo, porque lo que da vida al cuerpo es el espíritu. Y el perdón genuino viene desde el espíritu. Por eso necesitamos perdonar. Necesitamos perdonar. Mira, no perdonar a alguien es tomarme el veneno que otro escupe. Cuando usted no quiere perdonar a alguien, se está tomando el veneno que él acaba de escupir. Escúchame eso. Abre tus ojos del espíritu. Qué duro es saber que te estás tomando el veneno, la porquería que otro escupe, simplemente porque no te dejas guiar por el espíritu, sino por tus sentimientos. Versículo 4. Léalo. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. De día y de noche, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A qué horas? ¿Cuánto han visto esos enfermos? De día y de noche. Como decía el anterior, ¿en mi qué? A toda hora quejándose. Me duele aquí, me duele aquí. Por falta de perdón. Perdón genuino. Y en mi de día y noche se agravó sobre mí, ¿quién? ¿La mano de Satanás? ¿La mano de Satanás? La mano de Dios. ¿Ve? ¿Dios trae enfermedad, hija? No. Pero Dios no deja que haya sanidad hasta que perdones. Ahí te pone la mano. Ahí te la pone. Te agacha, te agacha, te dobla, te dobla, te dobla. ¿Tú entiendes? ¿Sabes qué es lo mejor? Que cuando Él dobla a alguien y esa persona no quiere entender, esa persona piensa que son los demás los que lo están doblando. Y es la mano de Dios que te dice, o perdonas o perdonas. Sobre todo con nosotros mismos. Yo tengo que perdonar. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije,
confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. Debe haber una confesión. Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y borrar nuestra maldad. Borrar la maldad. ¿Cuántos en este día quieren confesar su odio, su rechazo? Mira, no hay cosa más tremenda que un odio arraigado. Hay gente que se alimenta de odio. Hay gente que desayuna, toma medias nueves, almuerzo, onces, comida y cena. Y andan con una bolsita para comer odio a toda hora. Y se alimentan de odio. El rostro les cambia. El rostro les cambia. Viven amargados a toda hora. Airados. Por la falta de perdón. Por la falta de perdón. ¿Cuáles son las consecuencias de no perdonar? Vimos solo 3 y son muchísimas. 1, no recibe el don del Espíritu Santo. ¿Sí? Rechaza el amor de Dios. Y 3, trae enfermedad a su vida. Con eso tiene. Ahora vamos a ver algo importante. ¿Qué es perdonar? Lucas 23:34. ¿Qué es perdonar? Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Primero que todo, perdonar es amar más allá del dolor y de los sentimientos y las circunstancias reales. Perdonar es vivir la vida del Espíritu. Jesús está en el momento más duro de su ministerio, después de haber sido azotado con 39 latigazos, una corona de espinas, una cruz atravesando todo el pueblo, avergonzado, escupido. Y Jesús, en el momento más difícil de su vida y ministerio, más allá del dolor, dijo: los perdono. Entonces, venga, ¿qué es necesario para perdonar? Que te duela. ¿Qué necesitas para perdonar? Que te duela. ¿Hay algo que te duela hoy? Sí. ¿Hay algo que te duela? Mucho. ¡Qué lindo! Dios inventó el dolor como excusa para que conozcamos el perdón. Cambia tu manera de pensar. Dios inventó el dolor como excusa para darnos su perdón. Cuando me duele, estoy en la atmósfera precisa para perdonar. Si no te duele algo, tú no necesitas perdonar. ¿Cómo le vas a perdonar algo a la persona con la que más hablas? Con tu partner, con la persona que más chateas por el WhatsApp. ¿Qué le vas a perdonar? A ver. Son solo caritas felices y muñequitos y jueguitos y cositas y aquí y allá. ¿Qué le vas a perdonar? A ver. Pero con la que te duele, esa es la que te bendice. Porque ahí debes perdonar. ¿Cuántos pueden reconocer que hay algo que les duele mucho hoy, que nos duele mucho? ¿Sí o no? Entonces, póngale cuidado. ¿Qué es perdonar? Sentir dolor. Entonces no vuelva a decir: Señor, que yo no sienta más. No. Gracias por lo que siento. ¿Por qué? Porque yo puedo perdonar. Dale gracias a Dios por tu dolor.
Dale gracias por lo que le hicieron a esa familia, a ese hermano. Dale gracias a Dios por el dolor que sientes ahorita, porque Dios lo permitió para que hoy experimentes el regalo más grande, que es perdón. Aquí hay alguien que puede decir: gracias porque llevo años con este dolor, décadas con este dolor. Díselo. Dile: gracias por el dolor que me produce lo que me produjo. Díselo. ¿Cuántos hijos tenemos dolor hacia los padres? Dale gracias por el dolor que produjo ese padre, ese esposo, ese hijo, ese ministro, pastor o sacerdote que hirió tu vida. Pero quiero mostrarte en esta mañana el ejemplo más grande de qué es perdonar, iglesia. Mira, abre tus ojos y ven conmigo a Génesis capítulo 45. Mira qué es perdonar. Génesis 45, versículo 1. No podía ya José contenerse delante de los que estaban, de todos los que estaban al lado suyo, y clamó: haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: yo soy José, ¿vive aún mi padre? Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. La vida de José. ¿Cuántos años pasaron desde el día que los hermanos metieron en la cisterna a José hasta este día? 21 años exactos, bíblicamente contados. ¿Cuántos hoy estamos aquí como José? Que hace 20, 30, 40 años, hace una semana, un mes, un año, 2 años, unos meses, alguien te metió y metió tu vida en una letrina. ¿Quién se puede sentir así? Que nos metieron en una letrina. Oye, ¿le diste tu corazón a alguien y lo mandó al inodoro? ¿Le diste tu corazón a alguien y lo metió en una letrina? ¿Cuántos se sienten esclavos? ¿Cuántas mujeres, cuántos hijos se sienten esclavos de sus padres? ¿O se sintieron esclavos y no han podido perdonar, como le pasó a José? ¿Cuántos han sentido en la vida que los vendieron? Como Jesús: tú me vendiste, yo confié en ti, yo fui leal contigo y tú me vendiste. ¿Cuántos pueden hoy enfrentar esta realidad como José? ¿Cuántos se sienten presos hoy porque alguien los abandonó, los dejó y están atados en sus finanzas? Hasta hambre aguantan, necesidades, sus hijos están mal por algo que alguien hizo en su vida, como lo hicieron los hermanos con José. Y mira que pasado el tiempo, José tiene la oportunidad de ¿qué? De vengarse. Y Dios se los colocó ahí al frente. Y él era el presidente de Egipto, porque Faraón es mucho más que el presidente, era el faraón. Mire lo que dice el versículo 4. Entonces dijo José a sus hermanos: acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron. Y él dijo: yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Mírame. El primer requisito para perdonar es poder mirar cara a cara al que te hirió.
Ese cuentico que perdono y olvido, y yo te perdono, Martica, pero yo contigo no quiero nada. Tú no has perdonado. Así la persona haya partido, el Espíritu Santo en el espíritu tuyo te lleva y te coloca cara a cara con la persona que te vendió, que te esclavizó, que te encarceló, con la persona que jugó contigo, con la persona que te hizo daño. Te la coloca, así haya partido de este mundo. Y lo primero que usted debe hacer es, en el espíritu y en el tiempo de Dios, no porque tú lo provoques, Dios te colocará a esas personas cara a cara para que tú perdones. Pero ya no vas a decir, ay, te perdono, ya, te perdono. No, eso no es perdonar. Y tampoco, ay, te pido perdón. No, mira lo que es perdonar. Versículo 5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. 7. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. ¿Tú sabes qué dijo José? ¿Estás listo para saber qué es perdonar? Porque perdonar es saber que nunca nadie me ha hecho daño, sino que mi vida estaba en las manos de Dios, formándome para hacer libertad para otros. Eso es perdonar, mi hermano. A ti nunca nadie te ha herido. Eso que te dolió era la mano de Dios formándote. Esa traición es Dios formando tu carácter. No se lo atribuyas a los hombres, porque es idolatría. Ese hermano que te maltrató, esa persona que te hizo daño, que te ofendió, no es tu hermano, es Dios tratando contigo. No seas ciego. Ese jefe, ese pastor, ese hombre que tanto daño te hizo, era un dedo de Dios formándote en lo secreto, diciéndote, ahorita no entiendes, pero te necesito en unas décadas. ¿Cómo va a entender un hombre con 50 años cuando la conciencia le llega a su vida que desperdicié 30 o más años en el vicio? ¿Sabe cuándo lo entiende uno? Cuando con una sola palabra predicada en una cárcel, un hombre con lágrimas le dice a uno, gracias varón por estar aquí, sin importar mi error ni mi debilidad. Él me llamó y estoy en sus manos como tú también. Y te necesita. Dios te necesita. Y es necesario que perdones, porque eres instrumento de bendiciones y de libertad para muchos. Por eso una persona que no ha madurado ni ha perdonado sigue mirándole los errores a los demás. Una persona que rechazó el amor de Dios sigue ofendido por lo que el otro le hizo. Una persona que maduró dice, Señor, ¿me seguís formando? Dale. Otra vez me metieron la puñalada trapera. Dale, Señor, formame. Me robaron. Dale, Señor, formame. Me ultrajaron. Jugaron conmigo. Dale, Señor. No pares, porque yo solo soy barro
en manos del alfarero. Y aquí estoy como barro dócil, Señor. Haz conmigo como quieras. Levántate, iglesia, pero levántate como barro, no como piedra. Dice otra vez el 8: así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda casa y por gobernador en toda la tierra. Oye, ¿para qué Dios permitió que yo desperdiciara supuestamente 30 años? Para que en mis años postreros Él me honrara, pudiendo servirle al necesitado. ¿Para qué te hirieron? ¿Por qué te traicionaron? ¿Por qué perdiste años de tu vida? ¿Por qué desperdiciaste lo que desperdiciaste? ¿Por qué te abofetearon? ¿Por qué te pasó lo que te pasó? Porque los mejores años de tu vida están por llegar, mujer. Lo veo en ti. Y te lo digo es a ti directamente, mujer. Así que hoy tú no puedes quedarte en esa actitud de santurrona. Deja ya tus conceptos y tus cosas y humíllate delante de Dios y empieza a decirle a Dios: Señor, Señor, gracias. Gracias porque nunca fue ese hombre, nunca fue mi mamá, nunca fue mi papá. Y empieza a perdonar a las personas que tienes que perdonar. Algo se mueve en tu vientre. Vas a dar a luz la gloria de Dios. Algo se mueve en tu vientre. Ahora, los que en este momento están experimentando dolor, aún por sus errores, Dios te está formando. Levanta tus manos. Aquel que está en pecado, aquel que se siente lo peor de este mundo, aquel que queriendo cambiar no puede, aquel que queriendo cambiar no puede. Levanta tus manos y dile: reposo en ti y dame las fuerzas para hacer tu voluntad. Dile: tú me estás formando en esto que estoy viviendo. Tú me estás formando, dile: tú me estás formando, tú me estás formando. Y levanta tus manos y bátelas a los cielos y dile: gracias, Señor, gracias por el perdón. Y si tú me perdonaste, yo perdono. Y ahora puedo amar, yo puedo amar. Diga: yo puedo amar y voy a amar a todo el que necesita de mi amor, porque ahora tu amor está en mi vida. Aleluya. Mira, capítulo 50 de Génesis. Abre tus ojos ahí donde estás y ven, léelo conmigo desde el 15. Mira: viendo los hermanos de José que su padre era muerto. ¿Quién murió? Jacob. Dijeron: quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Mira, alguien que nunca perdona, siempre su conciencia lo acusa. ¿Usted sabe por qué le tiene miedo a alguien? Porque usted no se siente perdonado. Si yo le pego a Rodrigo y él no me perdona, yo siempre voy a saludarlo con miedo. Uy, este gorilón cuando me va a pegar. Yo le pegué. Dígame que me perdona. ¿Me perdona, Rodrigo? Pero es que yo le pegué. ¿Por qué alguien no se puede acercar a alguien? Porque no cree que verdaderamente me perdonó. ¿Tú sabes por qué no te acercas a Dios? Porque no sabes que Él te perdonó. Él te perdonó. Él te perdonó. Él te perdonó. ¿Cuántos aceptan ese perdón? Levanta tus manos y dile: Señor, tú me perdonaste. Mira lo que sigue diciendo ahí. Ellos se asustaron, ¿sí? Y dijeron y enviaron a decir a José: o sea, Él nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Alguien que no perdona, mírame, recibirá el mal que no quiso perdonar. ¿Y el mal que hizo? Yo no sé si alguien está aquí recibiendo esto. Alguien que no perdona recibe el pago de la maldad que practicó. Por eso Dios dijo: perdone
para que usted no tenga que pagar por sus pecados. Porque si yo lo perdono a usted, al que te ofendió también lo perdoné. No me le saque más en cara sus errores. No me le saque más en cara su pecado. No me juzgue más a la persona con la que usted vive, porque yo a ti te perdoné más. No me le vuelvas a decir nada con el que tú vives, porque yo a ti te perdoné más, te dice el Señor cara a cara. No me le digas nada a él ni a ella. Yo te perdoné más. Y mira, 16, toda la iglesia léalo. Y enviaron a decir a José: tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José: te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Porque tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, porque siervos tuyos. Ve, alguien que no perdona siempre se siente esclavo del otro. Siempre va a tener miedo. Hay esposas que le tienen miedo al marido, o maridos que le tienen miedo a la esposa. ¿Por qué? Porque no ha venido un perdón genuino. No ha venido un perdón genuino. 19. Y les respondió José: prepárense para una palabra de poder en esta mañana. Y le respondió José, ¿qué dijo? No temáis. ¿Acaso estoy yo en lugar de Dios? Vamos a hacer el primer ejercicio de perdón grande en esta mañana. Iglesia a conciencia, diga conmigo: hoy me bajo del trono de Dios. No vuelvo a juzgar. Dígalo de corazón, por favor. Porque solo Satanás quiso estar por encima de Dios. El trono de Dios es de Dios. Y yo me postro ante su presencia. Póstrate delante de Dios, iglesia. Espiritual y físicamente, como quieras hacerlo. Pero es lo primero que tú y yo vamos a hacer para que venga un perdón. Póstrate delante de Dios en tu mente, en tus razones, en tus conceptos. Dile: Señor, perdóname. Perdóname porque he juzgado creyéndome Dios. He acusado, he condenado, he criticado, he fiscalizado, he murmurado. He dicho contra el otro lo que a mí no me parece o me parece. Y ese no es mi lugar ni mi función. Dile: pido perdón, Señor, por juzgar en el nombre de Jesús. Y mira lo que dice el 20, tú que estás ahí postrado en la presencia de Dios. Mira lo que dijo José: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Hoy tú que pensaste mal contra mí, te perdono en el nombre de Jesús. Dile así a tu enemigo. Ahora mismo diga: te bendigo en el nombre de Jesús. Iglesia, levante sus manos. Y como tú has perdonado, mira lo que dice el Señor en esta mañana. Todo aquello que tú ves como mal contra tu vida, ahora lo transformo en bendición. Levanta tus manos y dile: Dios, he perdonado. Y toda la maldad que venía contra mí por mi odio y mi falta de perdón, ahora es anulada y clavada en la cruz del Calvario. Y se transforma en bendición lo que hasta el día de hoy en mi vida era maldición. Así que levanta tus manos y dile: quiero servirte. Quiero servirte. Y derrama tu presencia en mi vida. Derrama tu espíritu. Creo en Jesús. Alguien que lo haga con conciencia, porque el Espíritu Santo viene a morar de qué manera en tu vida. Y tú no te acordarás más de los pecados del que vive contigo. Diga usted: empiezo mi proceso de perdón. Voy a amar mucho porque se me perdonó mucho. Diga: voy a amar mucho. Diga: voy a amar mucho. No a criticar, no a juzgar.
No imponerle la palabra a nadie. Diga, voy a amar. Diga, voy a amar. Diga, voy a amar. Diga, voy a amar. Puedo amar. Sí, diga, puedo amar mucho, porque a mí se me perdonó mucho. Y ahora perdónate a ti mismo por todos los errores que tú cometiste en la vida. Date un verdadero abrazo ahí. Dios nunca se equivocó en el esperma de tu padre para engendrarte. Aquí hay hijos que deben ir esta misma semana donde papá, donde mamá. Hijos que abandonaron a sus padres por los errores de sus padres. Y Dios te dice, te doy una oportunidad muy grande en la vida para que te alinees y tus hijos sean de bendición para tu vida cuando seas de edad avanzada. Esta semana tú vas a bendecir a ese padre y a esa madre que te abandonó. Y vas a perdonar sus errores, para que esos errores no se repitan en tus hijos ni en ti. Porque si tú no perdonas a tus padres, indefectiblemente esa iniquidad volverá a tus generaciones. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias por formarnos. Gracias por esta palabra donde todo lo que veíamos maldito ahora es para bendición. Ahí donde estás, desde tu corazón, aquello que sin hablar tú determinabas como maldito en tu vida, mira cómo la luz de Jesús llega a tu vida. Tu diario vivir, tu rutina, tu trabajo, tu hogar. Vas a mirarlo, vas a mirarlo. La luz de Jesús llega a tu vida, a tu hogar. Eso que veías como destrucción, como acabose, ahora se convierte en una gran bendición. Dile gracias porque ahora tu presencia irá conmigo a todo lugar.